océanos. Tardes. Esta charla la emito desde España, donde estoy pasando unos días entre trabajo y descanso, y desde aquí deseo que estéis en paz, que contempléis la humanidad como una, que os acerquéis a todos los que necesitan y que os convirtáis en siervos de la humanidad. Toca hoy hablar de un gran maestro del Zen, del cual la línea de Zen a la que pertenezco debe su carácter esencial. Es el maestro Rinzai, o como se le conoce en japonés, Rinzai, y es el fundador de una de las dos escuelas que han prevalecido del Zen en Occidente. Hay alguna similitud en el tiempo que le tocó vivir a Rinzai comparado con nuestro tiempo. Nosotros, tú y yo, nos enfrentamos a un mundo lleno de contradicciones, un mundo en crisis, que se encuentra en un proceso dramático donde los vulnerables sufren, mientras hay una búsqueda desesperada, diría yo, por prevalecer, por sobrevivir desde el ejercicio del ego. Una época donde en muchos sitios se impone el dogmatismo, incluso el sectarismo, la separación entre los grupos humanos, entre la gente, la negación y la condena de los que son diferentes, mientras existe grandes predicadores de la verdad, grandes interpretadores de la realidad, fórmulas que parecen ya terminadas de lo que uno es o deja de ser, de lo que es el mundo y deja de ser. Bien, pues en la época de Rinzai, al final de la dinastía Tang, también existía, estamos hablando del siglo VII y VIII, también existía en la China antigua estas tendencias al dogmatismo, a la interpretación rígida de la realidad, y un cierto academicismo que se expresaba en los interpretadores de los sutras dentro del campo del budismo. Siglo VII, VIII, y hacía 700 años que un gran maestro había aparecido en Galilea, aparentemente fracasado y luego recuperado en una religión que predicaba la verdad absoluta en Occidente a partir del siglo IV, denostando
en el tercero y cuarto, a todos los que eran diferentes, a todos los que interpretaban de otra manera, eliminando o asimilando a la tradición de Éfeso, a la tradición de Jerusalén, a la tradición gnóstica, y estableciendo una línea de dogmas que duraría muchos siglos. Siglo VII, VIII, donde en Arabia nacía otro profeta que generaría un movimiento a través del cual también se ha expresado en algún momento los grupos dogmáticos y sectarismos. Unos y otros maestros expresaban la tolerancia, la inclusión, el camino de la paz, una propuesta de liberación del ser humano. Mohamed, Jesús, el Buda mucho antes. Sin embargo, todo esto ha sido como una búsqueda humana de luchar por la identidad, por el alguien. Lynch, que en su juventud fue un gran estudiador de los sutras, que siguió como el Buda diversos caminos y maestros para intentar entender la esencia del budismo, tras su propia despertar, tras su propia transformación, que fue dramática y que encontráis en muchos textos, no voy a repetirla, genera una reacción contra todo ese dogmatismo y ese academicismo, y marca varios mensajes que son esenciales y que hoy son prevalentes para nosotros. El primero es que el carácter completo, que llama carácter búdico, que en nuestro tiempo podríamos llamar carácter esencial o esencia divina, existe en todo lo existente, prevalece en todo lo existente. Y esto es profundamente rompedor con todas las tradiciones dicotómicas. El segundo es su propuesta de no agarrarse a doctrinas y normas, su propuesta de romper con las dinámicas de apegos a verdades persistentes, a maestros que los predican, a copia de lo que uno interpreta y discrimina como lo justo, y aprender a vivir espontáneamente en contacto directo con la realidad. Por último, es que todos nosotros llevamos en nuestra existencia la semilla del despertar. Esto es, todos nosotros tenemos capacidad para comprender quién realmente somos desde el origen. Huñán, un discípulo de Lynch, realizó la colección de sus dichos en unos escritos que se llaman Lynch y Lu o Rinzai Rokan, que son una literatura profundamente fresca en el Zen, de expresión directa, de
hablar sin titubeos, sin perífrasis, sin interpretaciones grandes, directamente a ti, directamente a mí. En su propuesta de desprenderse de todo ropaje ideológico, todo ropaje religioso, propone hacer aparecer la sabiduría que hay en el seno del corazón humano. Su propuesta marca las bases del camino Chan, que luego daría lugar al Zen. Desde entonces, su escuela, que se caracteriza por una energía y un lenguaje directo, por la expresión a veces de gestos y actos que parecen irracionales, pero que lo que pretenden es romper con la dinámica del flujo mental discriminativo, es característico de la escuela del Chan. Hay mucho más que se puede decir de Lin Chi, pero como ya os he dicho a lo largo de este ciclo, no pretendo repetir lo que ya he hablado en otras charlas, sino intentar establecer una conexión más directa, más de la expresión de mi corazón a tu corazón, de forma que pueda interpelar a tu corazón, puede interpelar a quien eres en el centro de ti misma, de ti mismo. Y uno de esos escritos reveladores de Lin Chi es aquel que decía, como preguntándose a sí mismo: cuando los estudiantes de hoy fracasan a la hora de progresar, ¿cuál es el fallo? Por supuesto se refiere a los estudiantes de los caminos espirituales. Cuando los estudiantes de hoy fracasan a la hora de progresar, ¿cuál es el fallo? Cuando yo veo a practicantes de Zen que vienen curiosos a nuestra escuela, que me preguntan cómo practicar, que escuchan los vídeos o los audios y que a veces escriben comentarios muy bellos, dando las gracias y diciendo que están conmovidos y conmovidas. Y pasado el tiempo desaparecen unos meses, a veces incluso un año, 2 años. ¿Por qué? ¿Por qué no progresan? ¿Por qué no profundizan en el camino? ¿Cuál es lo que falla realmente? Y esta pregunta se podría atribuir, te la puedes hacer también en todo intento de esfuerzo esencial humano, una interpelación a hacer cuando quiero ir a la esencia de mi vida. ¿Por qué no progreso? ¿Qué es lo que me falta? Es la pregunta que estaba en el trasfondo de aquel joven rico que le hacía al maestro de Nazaret: maestro, cumplo con los mandamientos de mis padres, soy buena persona, me comporto correctamente, cumplo con la tradición. ¿Qué es lo que me falta para avanzar? Volveremos a la respuesta del maestro ahí, pero vayamos aquí a Lin Chi y veamos cómo él se responde a esta pregunta. El fallo está en el hecho de que no tienen fe en sí mismos.
y se vuelve y nos mira a nosotros. Si no tenéis fe en vosotros mismos, estaréis siempre preocupados, intentando controlar el entorno, y os veréis dirigidos y confundidos por cualquier entorno en el que estéis, sin poder moveros libremente. Es un lenguaje muy sencillo, no es difícil entenderle, y resuena desde el siglo VIII ahora, en este momento, en nosotros. No tenéis fe en vosotros mismos. ¿A qué fe se refiere? ¿Quiénes son vosotros mismos? Si no tenéis fe en vosotros mismos, estaréis siempre preocupados. Esto es, veamos cómo es nuestro estado, o cómo ha sido, o cómo es el estado de muchos, cómo es tu estado posiblemente. Preocupada por lo que ha de venir, por lo que pasó, controladora, intentando dominar que las cosas no se escapen. Lo que me gustaría que otros pensaran, lo que ansío poder estar tranquila conmigo, control continuo de las circunstancias, intentando controlar el entorno. La palabra entorno es clave en la literatura de Lynch. Es lo que existe, la realidad, intentando dominar la realidad, los hechos de cada momento. Y al intentar controlar el entorno vamos aplicando modelos dirigidos y confundidos por cualquier entorno en el que estéis. Esto es, al intentar controlarnos, intentamos adaptarnos, intentamos resituarnos para ser aceptados, para ser queridos, para contar, para influir, para triunfar, porque pensamos que nuestro triunfo, nuestra prevalencia, nuestro destino depende de ese entorno, de ese medio, depende de lo que otros piensen, depende de lo que otros digan, depende de las fórmulas que nos lleguen, depende de aquello que estoy buscando y que no encuentro. Y haciendo esto no somos libres. Haciendo esto sufrimos. Fe en vosotros mismos, fe en uno mismo. El sí mismo del que habla Lynch, muchos siglos después, nos reverberará en las palabras del místico, del príncipe de los místicos, maestro Eckhart, como fe en aquel que es cuando no se es. Esto es, en aquel que está desde siempre. Aquel que Dogen llamaba el no nacido. Pero ¿quién es ese? Es un personaje externo. Cada uno de nosotros, cada momento, cada realidad es eso. Ese sí mismo, que existía como causa de sí mismo desde el origen y que como tal prevalece cuando nuestra identidad falsa de personaje que hemos montado para protegernos se cae. Luego, la clave
del progreso espiritual, la clave de nuestro camino, la clave de nuestra actitud como viajeros de la transformación que queremos ser, es volver a aceptar en plenitud el que somos desde el origen. Y si esa aceptación, esa fe se mantiene se recupera, no hace falta intentar controlar el entorno, buscar normas, buscar modelos, seguir caminos, copiando a unos o copiando a otros, escuchando al último sabio que llegue o al último hombre religioso carismático que expresa algo maravilloso. No hace falta. Lynchy hace una interpelación radical. Esto solo necesitáis. Despojaros de toda esa palabrería, ese armazón de inseguridad en el que estáis, y afincaros, enraizaros en quien realmente sois, y desde ahí vivir naturalmente, vivir en expresión directa. Aquellos que estudian actualmente la vía deben tener fe en sí mismos y no buscar nada en el exterior, dice Lynchy. Alguien llega con una frase que ha recogido, la saca a la superficie de un medio a medias claro o a medias oscuro, y entonces empezáis a tener dudas. Miráis al cielo, miráis a la tierra, corréis en busca de alguien, entrando en un gran trajín. Si queréis ser seguidores de primer orden, no paréis el tiempo hablando del gobernador, no paséis el tiempo hablando del gobernador o de los rebeldes, decía en aquel tiempo, hablando sobre lo justo y lo injusto, hablando de asuntos de dinero o de sexo, pasando el día chismorreando. Cuando se va la esencia, no os convirtáis en cotorras que van diciendo y poniendo nombres y haciendo juicios y eliminando y poniendo y juntando y separando y controlando, para así de alguna manera construir un armazón, una especie de red de significado, de poder decir que mi vida está llena de contenidos que yo controlo. Simplemente hace falta un enraizamiento en silencio en uno mismo, en ese amante misterioso que anida en el corazón, que no es alguien diferente a quien tú eres, en esa amada maravillosa que te coge el alma, que no es alguien diferente a tu propia alma. Esto no lo puedes experimentar desde el argumento. Es una experiencia vital que llega cuando por fin logras despojarte de toda esa palabrería y hacer un silencio profundo en el centro de tu vida. Tendréis fe en vosotros mismos cuando hayáis olvidado el yo mismo, ese yo superficial, ese personaje que he generado. A veces, cuando miro atrás a todas esas charlas que voy dando y que digo, pero si estás diciendo casi siempre lo mismo. Te pareces a tu maestro
Belichis, que en la última época de su vida activa repetía continuamente mensajes, pero eran mensajes tan importantes que valía la pena oírles otra vez. Como él decía, el mundo es un entramado de amor que se expresa. Bien, pues yo quizás estoy diciendo esto de otra manera, pero todo, dice Lynch, consiste en aceptar plenamente quién se es, en enraizarse profundamente en esta realidad y en expresar toda la existencia desde el momento y el lugar en el que se esté, haciendo las cosas normales, siendo verdaderamente uno con lo que existe en cada momento. Pero en vez de hacer eso vivimos en las categorías, en los conceptos, en las ideas, y pasamos por el mundo al lado de los árboles, al lado de las piedras, cuando llueve o cuando hace sol, cuando florece o cuando es invierno, con ese discurseo gris de mis interpretaciones, mis ideas, lo que he de hacer mañana, lo que vendrá, lo que me pesó, y todo eso genera una dinámica de ceguera y de desconfianza absoluta, y por lo tanto, claro, nos quedamos varados en este camino. Y previsiblemente esta práctica del silencio tan simple que significa el Zen no nos baste, porque nos sitúa en un continuo mirarnos a ese ser mismo sin ningún elemento de intermediación, y nos escapamos de aquí, de esta práctica, y vamos buscando otras alternativas, otros modelos, otras formas de hacer que tienen más elementos, que son más interesantes, porque nos permiten jugar mientras entretenemos nuestra angustia. Hemos de abandonar este yo limitado, este yo a la defensiva, insuficiente, desterrado de uno mismo y perdido en la dinámica vital de sufrimiento, consecuencia de no encontrar soluciones a el sentido de nuestra existencia. No sois ese yo limitado, nos dice Lynch. No eres, querida amiga, una existencia separada, independiente, que hoy sufre, o está angustiada, o está perdida, o no comprende, sino que eres océano, eres mar completo, realidad que se interpenetra con otras realidades, vida vivida, expresada, lúcida y enraizada, que no necesita justificarse. ¿Os acordáis de la meditación de la montaña? Repito continuamente la frase de Goldstein. Nos sentamos juntos, la montaña y yo, hasta que solo la montaña quedó. No significa que tú te levantes y la montaña siga meditando, sino que tú eres montaña. Y entonces solo hay realidad expresada, sin más análisis y justificación.
sin más expresión, profundo compromiso radical con la existencia en este momento. De esto va el mensaje de Lynch. Quizás ha sido un poco tergiversado con esto que el mensaje de Lynch va en la iluminación a fuerza de palos o cosas por el estilo. El mensaje de Lynch es una provocación completa contra cualquier intento de justificar nuestra existencia a través de lo que hacemos o de lo que expresamos o de lo que controlamos o manipulamos. Eres practicante de primer orden, él diría, de primera clase, diría, en el sentido de que no necesitas tener más clases y no necesitas tener fases en este camino, como una carrera de obstáculos en la cual, completando obstáculos, vas culminando elementos de tu existencia espiritual hasta que llegues a una plenitud específica. Por lo tanto, no sigas siendo borrego asustado, diría él. Animalito que está continuamente pendiente del palo que te va a llegar. Exprésate, pero exprésate cómo. Y ahí hay una radicalidad también. Calla, haz silencio y escucha. Escucha la vida expresándose en cada momento. Escucha la vida en tu interior, la expresión de la realidad en este momento. Sal desnuda a la calle, desnuda de tapujos mentales o emocionales, o de expectativas, o de dinámicas. Ten fuerza, coraje de poder andar este paso sin miedo a caerte. Y si tropiezas y te caes, será el momento de caerse, pero no será más que una expresión más de la realidad. ¿Qué fórmula produce Lynch para avanzar? No apoyarse en nada. Su propuesta de reacción no es un desprecio a la realidad tal como se manifiesta, a las enseñanzas de los sabios, pero sí a que tu vida y tu experiencia esté basada en copiar esas enseñanzas. Por lo tanto, en la experiencia pura no debes apoyarte en nada. De igual manera que hoy te pido que cuando te sientes en silencio, no te apoyes en ideas, no te apoyes en textos ni en imágenes. Desnúdate y queda realmente en silencio radical en esta práctica del Zen puro. Cuando termines con todos los apegos, con todas las identificaciones y con todos los personajes que repites y realizas a lo largo de tu vida, no se trata de que no vivas este personaje o este otro. Ya te dije que quizás debemos ir paso a paso, pero se trata de que no te quedes apegada, encerrada en ese personaje. Lynch habla de otros dos conceptos, de dos palabras que él menciona para hacerse entender.
anfitrión e invitado. En una casa el anfitrión es el dueño de la casa. El invitado es el que viene y coge de prestado en la casa. Estamos hablando de la casa de la vida. ¿Qué has de ser? ¿Anfitrión o invitado? Es obvio que Lynch te invita a ser anfitrión, dueño de la casa. Y dice, para venir a ser dueño de la casa, el anfitrión, has de venir a ser dueño de nada. ¿Cómo resuena Juan de la Cruz aquí, muchos siglos después? Ser dueño de nada, ser libre para andar por la vida sin querer poseer, sin querer controlar, sin querer manipular. No soy dueño de nada, no soy dueño de mi casa, no soy dueño de mi ropa, no soy dueño de mi vida, no soy dueño de este cuerpo, ni de mis pensamientos, ni de mis emociones. Me he despojado y no habito en la posesión. Entonces, allí por donde vaya seré anfitrión. Allí por donde vaya seré el dueño de la vida. Juan de la Cruz habla venir a poseer nada para venir a tenerlo todo. Y tras eso se expresa el no dos. Porque ¿cómo uno posee el todo? No desde el yo individual, sino siendo el universo expresado aquí. No simplemente una parte, no una conexión, sino siendo la totalidad desde la perspectiva de no ser nada. Lynch añade una frase que puede tener un contenido no comprensible, pero es de gran profundidad. El Dharma de los Budas no tiene forma ni contorno, aunque su solitaria luz brilla. No tiene forma ni contorno. Hace relación a lo que veníamos diciendo. No está basado en personajes, no está basado en estructuras, en apegos, en formas de control. No se estructura en función de lo que existe alrededor, sino que es lo que existe alrededor. Ser dueño de la casa, ser anfitrión, consiste en ser uno con lo que existe en cada momento. Podéis llamar al Dharma en nuestra cultura el reino de Dios, siempre y cuando aceptes realmente que está dentro y fuera de ti, que está por todas partes. No es una ciudad mágica, un espacio diferente al cual hemos de llegar, sino que es cada una de las expresiones de la realidad. Podéis llamar al Dharma vuestra verdadera esencia, a condición de que
le deis a esa esencia todas las formas y todos los contornos. El Dharma es vacío, vacío de identidad inherente, separada. Podéis llamarlo de muchas maneras, siempre y cuando no introduzcáis una nueva teología, una nueva metafísica en ese llamarlo, sino que lo mostréis en lo que existe en cada momento, aquí y ahora. Termina Lynch diciendo: por eso en este preciso instante debéis recoger vuestra luz para iluminaros a vosotros mismos. A Lynch se le conoce por un dicho, un koan, que es famoso y que da el nombre a la charla, que es el hombre auténtico sin rango. Diferenciamos aquí que no se refiere al hombre varón, sino que es al hombre humanidad, por lo tanto al hombre o la mujer auténtico, sin rango. El maestro sube al estrado y en voz alta a las decenas de monjes enfrente de él, mirándoles fijamente, les dice: en esta masa de carne roja existe un hombre auténtico sin rango, que entra y sale sin cesar por las puertas de vuestro rostro. Si alguno de vosotros no lo veis, mirad, mirad. ¿Qué es esto? Hemos empezado la charla hablando de fe en vosotros mismos y he intentado haceros llegar que ese sí mismo es eso, no es el personaje, que es lo que hay aquí. Habla de la expresión continua a través de las ventanas, de las puertas de vuestro rostro, que son los sentidos, incluyendo el pensar, que se expresa continuamente, que continuamente se manifiesta, entra y sale continuamente. Caer en la cuenta de esta persona auténtica, sin rango, esto es, sin estructuras, sin posición, sin nombre, sin contenido específico, sin identidad, sin posesión, sin conocimiento especial. No podrás captar a esa persona que entra y sale continuamente de ti en las expresiones vitales, intentando reducirlo a una estructura mental. Tiene que ser una experiencia de apertura que te permita comprender quién realmente tú eres. Dice, si andas buscando fuera, perderás lo que está en ti, entrando y saliendo continuamente. En nuestra vida, muchas veces abandonamos o eliminamos la persona,
esto es, eliminamos al dueño de la casa y vivimos en el entorno. No muchas veces, casi siempre. Vivimos en función de las circunstancias, en función de los lugares. Continuamente el Inchi nos dirige a ese centro que es todo y que ocupa todo el espacio. Y continuamente repite: no andáis corriendo, buscando el lugar donde podáis sentiros seguros, porque está en este momento, está aquí. No salgáis de un hogar para buscar entrar en otro hogar. Eso a veces es lo que hacemos con las nuevas modas de expresión espiritual. Hemos abandonado el dogma de la religión ortodoxo, clásico, y nos metemos en otras estructuras que le damos el sí porque se nos ha dicho y porque necesitamos estar situados en un ámbito en el cual seamos aceptados. Por lo tanto, nos quita todas las apoyaduras. Nada os falta, nada os sobra. Aprender a no apoyarse en nada. Entonces serás anfitrión. Quien ha aprendido a no apoyarse en nada es dueño del entorno. Esta es la expresión. Hombre auténtico sin rango. La expresión de la vida sin apoyo, sin apego. La libertad de actuación, siendo uno en cada momento, en la expresión de lo que se expresa, ya sea árbol, ya sea roca, ya sea ojos, persona, comida. Expresión vital, permanente. Comprensión de que nuestra tarea es simplemente ser, simplemente estar aquí. Más adelante en sus expresiones indica: un verdadero estudiante está aislado, solo y libre. Nunca se enredan las cosas, no rechaza nada, no discrimina, no se apega a las marcas. Ese solo y libre es en relación con las circunstancias de control, de apego y de vinculación neurótica a la realidad. No enredarse en las cosas, pero al mismo tiempo no rechazar nada de lo que venga, bueno o malo. Es, simplemente es, y vivo en ese es, sin intentar justificarlo o justificarme. No apegarse a los nombres calificados con valor, en positivo y en negativo. Simplemente aceptar el drama de la existencia y el gozo de la existencia en este momento, de una forma real, aquí y ahora. No va esto de grandes teorías, de grandes expresiones, de nuevos descubrimientos espirituales, sino simplemente de rendirse a la realidad y hacer que penetre sin dejar ningún escondite en el cual refugiar el personajillo miedoso de nuestra conciencia inicial. Solo hay vida en su miríada de manifestaciones, que no puede ser calificada, que no puede separarse en sus expresiones, que han de ser aceptadas plenamente, tal como son. El hombre auténtico, sin rango, que realmente somos.
es el pobre de espíritu de Eckhart, que no quiere nada, que no sabe nada, que no tiene nada y que expresa con plena libertad, estando ya preparado al amor completo, a la conexión en comunión con la existencia, en la expresión que se produce en este momento, entre tú y yo, aquí y ahora. Paz y bien.